Facu. Le doy más vuelta para entrar. ¿Cómo va? Buenas noches. No. Me saco el barbijo, Eduardo. Es tan sencillo. Sí, es sencillo. Lo que pasa que a veces me pongo el barbijo arriba de la cuca. Te mandé esto al final, ¿no? No, sí, ¿Te me mandé el manda. dato? Sí, sí. Entonces después para sacarme la cuca se me engancha. Bueno, cosas que pasan en estos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, qué día, ¿no? Mucha información, sí, mucha. Qué día plagado de información. Sí, mucha. Parecen 5 días en uno. Intento de reforma judicial o reforma judicial. Cacerolazo, los números de COVID que no bajan. Ojo, mañana, ¿no? Mañana es jueves. Ojo mañana, claro. Mañana, día de anuncios. Claro. ¿Mañana o el viernes? ¿Pegarán 2 anuncios seguidos? No lo sé. Ahí ahora me haces dudar. me genera alguna Pero en duda. principio era mañana jueves, anuncian la próxima cuarentena. Sí, planteó el gobierno hoy sus prioridades, ¿no? No, es impresionante. Una cosa, para mí un poco de tiempo, pareciera, fuera de lugar, fuera de, qué sé yo. Estamos metidos en un bolonqui sanitario complicado en el peor momento. Peor momento. Porque la verdad, este es el peor momento de la pandemia. Con muchísimos muertos, con muchísimos infectados, y la agenda del presidente y de la vicepresidente van para otro lado. Políticamente no lo entendí. Fuera de lo que es Políticamente, la necesidad la de la verdad que no gente, lo, de la sociedad, no lo entendí. ¿no? A ver, podríamos llegar a coincidir que la justicia en algún momento merece tener jueces más probos, no tan tiempistas, no tan adictos al poder político de turno. Podríamos llegar a hablar una hora entera de qué pensamos, incluso más técnicamente, de si está bien el juicio por jurado, si no está bien, si la corte funciona lenta, si funciona rápida, si efectivamente hay un argumento constitucional que leía hoy muy interesante, que es qué dice la Constitución sobre nuestra corte, que habla de un solo órgano. Obviamente. ¿Qué pasa si vos le creás Una sola corte. salas Una sola adentro? corte. Por eso, si le creás salas adentro de la corte, si eso constitucionalmente no empieza a hacer un poco de ruido. Podríamos discutir. Claro, Ahora, obvio. yo digo, hoy vos tenés la economía, me parece como una prioridad, Sí, claro. con números de índice de inflación del Catastróficos. 2.2, Catastróficos. 20% de caídas en el último trimestre, 60% va a la pobreza, 50, 60% en algún momento, Altísimo desempleo, 30.000 cierre de comercios. empresas, quiebras, concursos. Digo, ahí me perdí. Digo, ¿por qué en este momento? ¿Cuál es el objetivo de este planteo? Y te Y digo, el objetivo viene del Instituto Patria. ¿De dónde crees que va a venir? vos tenés esa mirada, que es una Sin mirada duda. plenamente de buscar Sin impunidad duda. en las causas que... Mira, yo me acuerdo de un intendente militante que en campaña ya planteaba el tema de la Corte Suprema de Justicia. Intendente militar. Creo que era Durañona. Durañona, claro. Planteaba, hace falta sacar a todos los miembros de la Corte, hacer una Corte nueva, con nuevos miembros. Esto ya Ahora, se sabía. yo hoy miraba. Esta es la agenda del Instituto Patria. Vos tenés un intento de un gobierno por reformar un poder judicial que tiene 4 ausencias sustanciales, que es, vas a querer reformar el poder judicial y los máximos integrantes, o los integrantes del máximo poder que tiene uno de los poderes de la República, que es el poder judicial, que vos en definitiva querés reformar no el poder de la República, sino el funcionamiento de la Administración de Justicia, y no hay ningún invitado, o mejor dicho, según la información que yo tengo, se enteraron todos ayer. Y había una suerte de acuerdo, de caballeros, sí, y obviamente también de damas, porque está Hayton de Nolasco de por medio, que es la única que asistió, de, pacto, no nos enteremos las cosas por los medios. Y además le han creado una comisión de expertos. ¿Expertos en qué? En derecho penal, no en Corte Suprema. Bueno. O en derecho civil, no en Constitución. Sí, y te digo una cosa, Eduardo. ¿Qué sé yo? Algo que me llamó la atención es Además, que... para reformar la propia Corte. Entonces no le consultás ni siquiera Por eso digo, me pareció... Claro. Y no, digamos... Hay diferencias ideológicas entre Rosengren, Lorenzetti, Está bien, Maqueda, Rosati, hay disidencias. La propia Hayton. De hecho, hoy repasaba que los últimos fallos que la Corte emite son fallos duros contra el kirchnerismo. Vos tenés en los últimos 15, 20 días una causa
todo lo que voy a nombrar son intentos de abrir el recurso extraordinario. Claro. Digo, para que se entienda fácilmente es, yo creo que tengo que reclamarle al máximo tribunal por una cuestión que afecte a alguna cuestión de constitucionalidad, voy a pedirle al máximo tribunal, le toco la puerta, le toco la puerta, me abre máximo tribunal con un recurso extraordinario, que es una de las cosas que está en discusión. La Corte no le abrió a Echegaray en una causa Echegaray versus Carrió, ¿sí? Es decir, falló a favor de Carrió en una causa que trataba el fondo de la libertad de expresión. No le abrió a Barata un recurso extraordinario, no le abrió a la mujer de López el de los bolsos, no le abrió a Devido y no le abrió al contador Galera. ¿Te acuerdas del contador Galera? Sí, claro. Ni en ninguno de esos. Digo, tenés que llamar a la Corte para invitarla, para incluirla. En el caso de Hayton de Nolasco, creo que va por su relación con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Ahora, después no había ninguno. Tal cual. Bueno, querido, buen programa. Bueno, Edu, gracias, gracias por quedarte. Vamos a comenzar con el programa. Ya me va a avisar Spielman cuando está sentado. Está el doctor Trivisono con nosotros. Trivi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me prueban a ver si me escucha producción? Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, y está el intendente de Lanús con nosotros, Néstor Grindetti, escuchándonos. Está en línea. Doctor Grindetti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Lo primero que le pregunto es, Néstor, ¿cómo está usted de salud? Bien, por suerte ya estamos a 2 días del alta definitiva, se fueron todos los síntomas. Bien. Por suerte tuve síntomas leves, pero bueno, hubo que pasar estos 15 días adentro, cuidándome, y ahora ya fue. ¿Pudo detectar, Néstor, cómo se contrae el coronavirus? No, la verdad que no, en realidad no, lo hemos contraído con mi señora, los dos. Ah, los dos. Hicimos un repaso 15 días hacia atrás del día del contagio y la verdad que no pudimos detectar nadie del cual después se haya enfermado también para saber si fue a partir de eso. O sea que no se pudo hacer digamos, la línea de la investigación epidemiológica para detectar dónde estuvo el contagio, es decir, puede ser, digamos, abierta. Exactamente, y la verdad que nos cuidamos mucho, sinceramente nos cuidamos mucho. Esto muestra que hay que tener muchísimo cuidado. Tal vez haya sido o al ir al supermercado o a ir a un negocio, no sé, alguna cosa que realmente no fue un contacto directo con alguien que nosotros supiéramos que después estuvo enfermo. Claro. Intendente, a ver, primero empezamos por el lado, por la temática de salud, después quiero hablar un poco de inseguridad porque es un tema recurrente en el conurbano. Vamos a compartir miradas, obviamente, del tema inseguridad. Pero, ¿qué está pasando en Lanús en materia de salud? Teniendo en cuenta que se habla mucho de la posibilidad de un colapso sanitario en las próximas semanas. De hecho, hay algunas visiones un poco más duras y contundentes respecto a lo que pueda llegar a pasar la última semana de agosto, ¿no? A ver, nosotros por ahora el tema está controlado. En Lanús los hospitales son provinciales, en realidad no los manejamos nosotros, pero los datos que tenemos, hoy había alrededor de 40 y pico de camas en terapia intensiva ocupadas sobre un total de 75, así que es razonable esa ocupación. Lo nuestro, lo que hicimos en los hospitales de campaña, todavía tienen un resto importante para aislamiento y para atención claro, no compleja hospitalaria. Estamos en el nivel que más o menos está el conurbano. Hoy tuvimos 137 casos. El sistema es cierto que está muy estresado, el sistema nuestro, el sistema del SAME, el sistema de salud nuestro está realmente estresado porque son muchos. ¿A qué llama, Néstor, un sistema estresado? Es decir, un sistema que está funcionando al 100% o todavía tiene margen de maniobra. No, que está al 100%, que está con muchos empleados y funcionarios que han contraído la enfermedad, entonces no están yendo a trabajar. Un dato que es un dato concreto de la realidad, el SAME de Lanús, que es un SAME que es ejemplar, que tiene 17 ambulancias, que funciona realmente excepcional desde el momento de su fundación, tiene un récord que es que el promedio de llegada al código rojo, es decir, cuando hay riesgo de vida, es de 8 minutos. Esto es histórico, hace muchos años que venimos con eso. Hoy estamos casi llegando a 12 minutos. Esto porque está sobrecargado el sistema de ambulancia, porque hay muchísimos llamados. Me refiero a eso. Digo, estresado, no colapsado, pero estamos en una situación ya... Seguro. Néstor, y como intendente del conurbano, ¿usted cree que digamos, qué debiera hacer el gobernador la semana que viene
porque claro, esta extensión de la cuarentena termina efectivamente el domingo. ¿Usted cree que hay que seguir abriendo, que hay que mantenerse o que hay que poner el freno de mano y tirar para atrás? No, tirar para atrás yo creo que no. Creo que hay que sí muy cuidadoso de ir mirando los números y viendo cómo evoluciona la enfermedad. Si realmente hay un aumento importante, bueno, habrá que ver. Pero hoy por hoy no hay nada que amerite volver para atrás lo que hasta ahora se llegó. Que aclaremos bien, por ejemplo, los negocios de ropa no dejan, los clientes no entran, sino que atienden en la puerta. Esta semana se agregaron los peluqueros, por ejemplo, claro, que nos pedían mucho comenzar a trabajar. Bueno, tenemos que ir viendo, evaluando cómo y poco a poco, claro, ir tratando de retomar alguna suerte de normalidad, pero siempre mirando el tema de las cifras y mirando esto, no mirando proyecciones para ver que el sistema aguanta, claro, el sistema sanitario. ¿Me permite, intendente, sumarlo al doctor Trevisono, que está con nosotros esta noche? Trivi, te vuelvo a saludar. ¿Por qué no baja? La pregunta que todos nos hacemos, que un poco charlábamos con el intendente, ¿por qué cada día, ya hace mucho tiempo, nos encontramos con 5.000, 6.000 casos, 4.500? Bueno, yo creo que son varios los factores, Facundo. Uno, porque se está testeando más y entonces la cantidad de testeos, si vos lo comparás, hoy estamos casi en 15.000 testeos por día. Recordemos que el plan Detectar, digamos, se intensificó y bueno, va a buscar casos estrechos y ahí se encuentran. Y fíjate vos que el porcentaje son 40% más o menos alrededor de la gente que da positivo. Claro, hoy miraba una cifra y me tomo esto que dice Edgardo, intendente, en Lanús la tasa de positividad es alta también, ¿no? En base a la cantidad de testeos. Sí, es alta. Sí, debemos estar ahora no tengo el número exactamente acá, pero debemos estar en un 30 y pico por ciento. Sí. ¿Y por qué tan alta? No, bueno, digamos, a ver, si uno pudiera aumentar, por ejemplo, 10 veces más la cantidad de testeos, sí, obviamente esa cifra seguramente detectaríamos más, pero empezaría a bajar. Después la otra cosa es que yo creo que estamos atravesando, porque pensemos que los casos que detectamos hoy son de 14 días atrás. Entonces, lo que apareció, digamos, la cuarentena, lo que hizo fue enlentecer los contagios, y bueno, una vez que empezó a madurar la pandemia, es decir, que aumentó la cantidad de casos, de contagios, y hay circulación comunitaria. Esto ha llevado, no sabemos exactamente el pico, pero puede ser que tengamos un julio muy estresado en cuanto a casos, y estamos en una meseta alta, tipo serrucho, fíjate vos, 6.000, 5.000. Sube, baja, pero se mantiene arriba. Claro, se mantiene arriba, estamos en una meseta alta, nos vamos a dar el pico, dar cuenta del pico después que pase, pero probablemente a partir de agosto, no se puede hacer pronósticos, pero pueda bajar un escalón y se vaya amesetando más bajo. Ahora, hay que hacer una distinción. Me parece que la secuencia epidemiológica es distinta en ciudad que provincia. Es decir, ciudad está como 15 días adelantado y provincia viene como 15 días adelantado, atrasado. ¿Qué visión tiene Néstor de esto? La verdad, yo trato de no estar en esa competencia entre ciudad y provincia, porque parece que hoy las cifras, comparar las cifras, sinceramente, yo coincido plenamente que tenemos un amesetamiento mucho más alto de lo que teníamos hace 15 días. Es cierto que salimos a buscar, esto es verdad, nosotros como municipio ya salimos a 50 barrios, testeamos 6.000, digamos, hicimos el triage de preguntas a 6.400 viviendas, 26.000 vecinos, uno salió a la búsqueda de eso y por eso seguramente pueden aparecer más casos. Claro. Hoy nosotros, un dato, si se quiere, curioso, pero por segunda vez en 15 días tuvimos 3 casos más de alta que de personas enfermas, lo cual, bueno, ojalá sea la buena, ¿no? Porque es la primera vez que, lo había visto hace 15 días, es la primera vez que las altas superan Claro, no es un dato menor. Después quiero retomar, intendente, el tema de si hay que volver a dividir la idea del AMBA de la zona metropolitana, porque muchos habló. Sumo una voz más esta noche, ya se prende Spielman también con alguna pregunta. Está el intendente de Hurlingham también, Juanchi Zabaleta, escuchándonos. Juanchi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas noches a vos, a Ezequiel y a Néstor, un abrazo. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Hurlingham? Contanos un poco vos, Juanchi.
Bueno, hoy estamos analizando este aumento de contagios también en función del sistema sanitario, ¿no? Nos está preocupando cómo impacta en el sistema sanitario. Contarte que en el hospital modular, uno de los 8 hospitales modulares que se construyó el Gobierno Nacional en el conurbano, hay 76 camas, hay 26 camas de terapia intensiva, 50 de internación leve. Tenemos 5 vecinos internados en terapia intensiva, 2 vecinos de los 5 conectados a respirador, y tenemos en internación leve alrededor de 35 vecinos que necesitan asistencia de oxígeno, ¿no? O sea, no vemos que haya un descontrol, para llamarlo de alguna forma, del sistema sanitario, pero está claro que nos preocupa, bueno, el aumento de casos y contarles, recién los escuchaba, ¿no? De cada 10 hisopados que hacemos en el distrito de Burlingame, 5 dan positivo. El 50% es alto. De positividad, es muy alto. Es muy alto. A ver, vamos tomando algunos datos, no para alarmar a la gente hasta ahora, sino para poder hacer un análisis concreto de lo que está pasando, con la presencia de 2 intendentes que conocen el territorio, intendentes que tienen miradas, incluso pertenecen a espacios políticos distintos, que aceptan obviamente formar parte de este debate, y es interesante obviamente siempre escucharlos. Hablamos de tasa de positividad alto en distintos lugares del conurbano bonaerense, y hablamos de que hay que cuidarse, y hablamos de que para adelante no está claro bien qué viene. Yo le preguntaba Juanchi recién al intendente Grindetti, ¿qué cree que tiene que hacer el gobernador Kicillof para adelante? ¿Vos crees que hay que ir para atrás, hay que mantenerse como estamos, o hay que empezar a abrir de a poco alguna actividad más? No, yo no veo que haya que abrir más actividades. En definitiva, a mí lo que me preocupa es no tener que elegir a quién conectar a un respirador, ¿no? Me preocupa muchísimo eso. No quiero estar en ese lugar, seguramente tampoco en esto, ¿no? Y esto tiene que ver ahora, a partir de estas aperturas comerciales, ¿no? Y de fases, que nuestra gente nos ayude, ¿no? Que los vecinos y que las vecinas nos ayuden, ¿no? Con la distancia social, con el barbijo, el no uso del transporte público, que es un efector importante de traslado del coronavirus, ¿no? Estamos con mucho contagio comunitario, ¿no? Y en definitiva tenemos que mirar los próximos días a ver qué resulta, ¿no? Yo no quiero tener las próximas semanas tener que elegir, ¿no? Insisto, a quién conectar un respirador. Me preocupa mucho, me angustia, ¿no? Así que ojalá que hoy estamos viendo ese aumento de contagio, Facundo, de los últimos 10, 14 días, que es el final de esa cuarentena del 1 al 17 de junio, en donde no hubo mucho cumplimiento, ¿no? Y bueno, hoy estamos con aperturas, insisto, con comercios abiertos, con peluquerías, pero ahí hace falta ayuda, ¿eh? No hay un inspector municipal por comercio, no hay un policía por vecino, y el sistema sanitario va teniendo cada vez más carga en el sentido de las camas de terapia y las camas de internación leve. Así que mirar las próximas 48, 72 horas y decidir junto al gobernador y los intendentes a ver cómo seguimos, ¿no? Claro. ¿Grindetti? No, yo creo, con lo que decía antes, me parece que hay que mirar muy de cerca los números, estar muy atentos a eso, ver cómo evoluciona, escuchar a los que saben, en este caso a los médicos que son especialistas en el tema y que pueden hacer proyecciones lo más certera posible dentro de lo que acá se puede esperar, y sí apelar al sentido común, a la colaboración, a la solidaridad de la gente para que se cuide y cuide a los demás. Hay un punto donde el Estado, bien decía Juanchi recién, con inspectores, con policía, hay un punto del Estado no puede estar al lado de cada persona indicándole qué es lo que tiene que hacer. Por eso lo importante es salir de casa solamente cuando es estrictamente necesario. Si nosotros logramos eso, seguramente no va a explotar la cosa. Pero hay que mirarlo, hay que estar muy atento, no hay que adelantarse a las decisiones, pero hay que estar dispuesto a tomarlas en función de lo que indique la cifra. Claro, se suma Spielman, dale. ¿Cómo andan a ambos intendentes, a Grindetti y a Zabaleta? Les quería consultar algo que ocurrió en la ciudad, si les estaba ocurriendo también tanto en Lanús como en Hurlingham, que es lo siguiente. En la ciudad se dieron picos grandes en los barrios populares y ahora están en franco descenso y se extendió el coronavirus a los barrios. Pero en los barrios populares pudieron de alguna manera controlar el índice de contagios. ¿Les está pasando lo mismo que les pasó de los barrios populares, que quizá pudieron controlarlos, a los barrios más generalizados o barrios de clase media, por llamarlo de alguna manera, y como que para que eso sea quizá la última fase, pero les pasó este corrimiento de los barrios populares a el resto del municipio? Pero en Hurlingham,
el nivel de contagios ha sido uniforme. O sea, en el mapa epidemiológico que tenemos en el distrito tenemos un nivel de contagios uniforme y prácticamente en el mismo porcentaje o proporción en todos los barrios, ¿no? En los barrios populares, en los barrios de clase media, en los barrios de clase alta también, ¿no? Así claro, que vemos uniformidad. No hemos visto una situación complicada, sí, por supuesto, le ha pasado a Néstor y a todos nosotros, los geriátricos, ¿no? Que han sido un desastre, ¿no? Una catástrofe y una situación, una de las miserias que hemos visto, ¿no? Que han salido a la luz en esta pandemia, ¿no? La situación de los geriátricos que fueron complicados, pero que también pudimos controlar, ¿no? A ver, Néstor. Sí, no, exactamente lo mismo. La particularidad de Lanús desde un comienzo, por suerte, gracias a Dios, no hemos tenido un foco grande en ningún barrio, sino que esto está desperdigado por toda Lanús, a igualdad de condiciones. No hay un barrio, una zona que uno puede decir acá hubo un foco. Así que eso está totalmente repartido por todos los distritos sin diferencias de situaciones socioeconómicas. Claro, me quedé pensando con algo que decía, que tomo algo que decía el intendente Grindetti, de que bueno, que no pueda, o que creo que también lo decía Zabaleta, que no puede haber un policía para cada o un inspector para cada ciudadano. ¿Ustedes siempre sienten, y empiezo por Grindetti, que se cumple lo que está planteando la política, lo que el Estado le está pidiendo a los ciudadanos? Yo diría que en general en los últimos tiempos sí, y yo lo atribuyo a que ahora mucha gente, la mayoría de los vecinos, tiene a alguien cercano que le ocurrió, claro, y estuvo enfermo, con lo cual hay conciencia de que esto le toca a cualquiera. Ahora, también hay gente que realmente no hace caso, hay gente que por un problema a veces de necesidad sale, pero también hay veces que salen a caminar y no tendrían que salir a caminar. Hay situaciones, por ejemplo, puntuales. Lanús da las características que en las zonas bancarias hay siempre 3 o 4 bancos juntos, entonces los días de pago a jubilados o los días en que se pagan subsidios, ese día se amontona gente. Por eso nosotros sacamos una norma que le pidió a los bancos que también se hagan cargo de ayudarnos con el ordenamiento de la calle. Yo creo que hay conciencia, pero a veces la necesidad, sí, a veces un poco la angustia de estar tiempo cerrado hace que muchos vecinos se descuiden, ¿no? Por eso nosotros hicimos una campaña muy fuerte comunicacional por todos los medios, y además pusimos 250 voluntarios en la calle que en los lugares de mayor concentración tratan de orientar al vecino. Juanchi. Hurlingham tiene 200.000 habitantes. El 1% de esos 200.000 habitantes son 2.000 habitantes. El 1 o 2% es posible, ¿no? Que no esté ordenado, que no entienda qué es lo que hay que hacer. Son 4.000 personas. Hurlingham tiene al día de hoy, a estos momentos, 1.400 contagios, ¿no? Y casi un 55% de recuperados, gracias a Dios, ¿no? Y en definitiva, que ese 1 o 2% no entienda es mucha gente, ¿no? Claro, claro. Y en definitiva, es volver a pedir ayuda, ¿no? Ayuda en el sentido de que en esta etapa es importante mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia, ¿no? Nos preocupa ver que en los próximos días a este número de contagios podemos tener complicaciones sanitarias, y la verdad que hicimos un esfuerzo enorme todos, ¿no? Los argentinos fundamentalmente, mis vecinos de Hurlingham, los de Lanús, de hacer una cuarentena de más de 120 días, así que ahora es cuidarse, ahora es ayudar, claro, a que podamos amesitar estos contagios y que empiece a bajar de una vez por todas. Me quedé pensando que es fuerte escuchar a un jefe comunal, en verdad a cualquiera que gestione, que es fuerte escuchar decir: no queremos llegar al dilema de saber a quién tenemos que internar, que lo vimos en otros países, que lo vimos sobre todo en Italia. Yo le quiero preguntar al doctor Trevisolo, que en su momento usted, doctor, manejó el sistema sanitario, ni más ni menos que de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se hace en esta situación? Le habrá tocado a usted varios inviernos, claro, varios inviernos sin coronavirus, pero ¿cómo se hace para que un sistema sanitario resista, aguante y no termine colapsando y se plantee una situación como la que planteaba recién el intendente de Hurlingham? Es muy buena tu pregunta, Facundo. En primer lugar, hay que decir que todos los años el sistema en junio, julio y agosto está estresado. Es decir, recordemos solamente la bronquiolitis, que por suerte, digamos, gracias a lo que hicimos, cómo nos cuidamos,
hoy no tenemos... Está como controlada la bronquiolitis de los porque chicos. hay una supremacía del virus que circula, que el COVID. Ahora, sí, el COVID se le puso arriba la bronquiolitis, la desplazó. Me contaban que el otro día en el Hospital de Niños de La Plata no hay ni un internado por bronquiolitis, lo cual es inédito. Porque vos no tenés jardines maternales, no tenés... aprendimos a... Todo lo que hacemos nos sirve para las otras virosis respiratorias, inclusive para la gripe. Entonces, ahora lo que hemos aprendido, que los paradigmas de la salud pública, que antes eran disminuir el número de camas, sobre todo camas especializadas, vamos a tener que seguir aumentándolas. Es decir, esto nos deja una lección, porque fíjate vos, Alemania tiene 25.000 camas de terapia intensiva. Es decir, que cuando esto vino, tuvimos que, en 3 meses, que gracias a la cuarentena precoz, ir poniendo camas, y tenemos que seguir poniendo camas, porque, como bien dicen acá los jefes comunales, si sigue aumentando los contagios, sobre todo ahora hay que ver, hay un dato alentador. En general se están contagiando gente más joven, 35, 36 años. Son 90.000 casos activos que tenemos hoy, y fíjate vos que tenemos 1.057 en todo el país de personas en terapia intensiva. Eso significa que es un poco más del 1%, no es el 5%, pero hay que seguir viendo los números, la velocidad de contagio, no solo la cantidad, sino la velocidad, el famoso RO, el R sub 0, y la tasa de duplicación. Es decir, que por ejemplo en Provincia de Buenos Aires hoy está en promedio 17 días, todavía aumentó, pero tiene que seguir aumentando. Ciudad de Buenos Aires está en 31 días. A ver, Ezequiel, dale. Quería también consultarles a los dos. Hacemos primero Zabaleta también, igual que el anterior, y segundo a Grindetti. Si se imaginan algún escenario, todo indica que no, pero en el cual en algún momento se desenganchen, si esto continúa así, los números continúan como vienen, la ciudad de la provincia, en el sentido que el amesetamiento de la ciudad le va a permitir seguramente a la ciudad sostener un tiempo más su sistema sanitario, y si la provincia no baja la cantidad de contagios, lo dijo Daniel Goyan, el ministro de Salud, entre mitad de agosto y finales de agosto puede llegar a ocuparse prácticamente todas las camas de terapia intensiva, ¿no? A ver, siempre es bueno hasta acordar el desenganche, si se entiende la frase, ¿no? Digo, que las medidas que se tomen se comuniquen como corresponde, ¿no? Porque indudablemente estamos viendo que en la ciudad de Buenos Aires no está pasando lo mismo que en el Gran Buenos Aires. Recién lo decía el doctor Trivisono, yo lo escuchaba, ¿no? En esos 15 días que hay de atrás y de adelante, ¿no? Así que me parece que es importante siempre que también, ¿no?, la política muestre, jefe de gobierno y gobernador muestren esto, un acuerdo en función de cómo siguen los próximos días, ¿no? El Gran Buenos Aires tiene indudablemente otra lógica y bueno, y están subiendo los contagios y la velocidad de contagio, que decía el doctor, tiene razón, está rápida todavía, así que esto también tiene que ser parte de un acuerdo y llevar tranquilidad al área metropolitana. Néstor. No, yo creo que es fundamental el contacto. Hay una diferencia, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo, el límite entre Lanús y Lomas es una calle, vecino de una vereda de Lomas, vecino de otra vereda de Lanús. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con Martín Insaurralde, con los dos equipos, de estar haciendo cosas absolutamente ordinadas. También somos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, no nos separa el riachuelo. Ahí es distinto, hay cosas que se pueden hacer distintas. Un ejemplo también, una cuestión fáctica. Las plazas de la Ciudad de Buenos Aires en general tienen los juegos enrejados. Sí. Nosotros en la provincia no los tenemos. Impedir que un chico vaya a caminar a la plaza y no vaya a los juegos es muy complicado de controlar. Entonces, por ahí esas diferencias seguramente hay que tenerlas en cuenta. Pero siempre, digo yo, siempre monitoreando y lo que dicen los números, lo que dicen los datos, me parece que, y lo que dicen los expertos, como el doctor, que escucharlos a ellos y mirar los números, no tomar decisiones sin esas dos circunstancias, porque si no realmente podemos tener problemas. Bueno, me quedo obviamente con esa idea. Ahora voy a retomar el tema del límite entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ese límite que obviamente a veces se hace prácticamente un límite que se traza en una avenida. Ahora lo quiero retomar con una imagen que tenemos, pero hay una información urgente. Le pido a los dos intendentes y al doctor Trivisono que nos esperen un minutito. A ver, dámelo urgente, por favor. Tomo contacto con Marcelo Padovani en el barrio de Belgrano. Marcelo, buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Estamos en el barrio de Belgrano, precisamente como decís, aquí en el Sanatorio Belreyes. ¿Por qué? Porque aquí está Jorge Ríos.
Está internado Jorge Ríos, el jubilado que fue noticia toda esta semana, todos estos días, bueno, por haber matado a un delincuente que había previamente robado en su casa. Jorge Ríos, Facu, por lo que pudimos saber, está internado en este lugar desde hace algunas horas. ¿Por qué? Bueno, porque le subió la presión y el abogado de Ríos calificó esta situación como grave, es hipertenso Ríos, y además, según nos decía el doctor esta tarde, uno de sus abogados, se le infectaron las heridas cuando le pusieron las esposas, no desinfectaron los elementos y se le infectó la herida, según nos decía uno de sus abogados. Está evolucionando, la salud está evolucionando de forma favorable, por supuesto, siempre es la evolución, pero claro, está con cuidado especial. ¿Por qué? Porque tiene 71 años, porque es una persona de riesgo. Y otra noticia importante, Facu, a esta hora, tiene que ver con que Ríos, técnicamente, ahora, a esta hora de este día miércoles, está en libertad. Claro. El fiscal... Quiere decir, lo excarcelaron, no estaba más bajo arresto domiciliario. Exactamente, ese es el término correcto que utilizaste. No está más en arresto domiciliario Ríos. Esto, según los abogados, tiene que ver, bueno, con cómo ha caído el caso en la opinión pública. Según uno de sus abogados, me decía esta tarde que si no hubiese tenido el caso tanta repercusión, Ríos hoy todavía estaba detenido en su casa, pero la presión de los medios, dijo él, te lo cito textualmente, hizo que el fiscal le otorgara entonces la libertad en forma condicional. Por supuesto que el proceso sigue, la acusación de homicidio sobre Ríos sigue, pero en este caso sigue con Ríos en libertad y va a seguir así aparentemente durante todo el proceso, Paco. Bien, Marce, gracias. Nos llamás frente a cualquier novedad. Hasta las 11 estamos en vivo aquí en 4 días. Me quedo con este tema. Le quiero preguntar una mirada a los dos intendentes, porque hoy el conurbano no solamente está sufriendo este pico de la curva de esta pandemia, sino que hay otra pandemia, que es la pandemia de la inseguridad, que cada vez aparece, ¿sí? Emerge con más violencia, con más virulencia. Empiezo por Lanús. Grindetti, ustedes han tenido que pedir refuerzo en el conurbano y ha llegado el refuerzo. ¿Cómo está Lanús en materia de seguridad? La verdad que los índices de seguridad vienen empeorando desde hace unos meses a esta parte. Habíamos logrado en Lanús en los últimos años realmente mejorar algunas cuestiones, datos muy concretos. En el año 2015 hubo 15 homicidios en ocasión de robo y en el 2019 no hubo ninguno. Nosotros llegamos a casi 6.000 detenidos por tema del narcomenudeo. Es decir, veníamos realmente trabajando muy bien y ahora viene empeorando. La buena noticia, si se quiere, es que estamos en un buen diálogo con el ministro y con su equipo en la provincia. Se está haciendo una suerte de reorganización de policía local, policía provincial, el comando de las policías. Tenemos un lugar, una mesa donde nosotros aportamos mucho a partir de la tecnología que establecimos en términos de mapa del delito, en términos de información, para poder colaborar con eso. Tenemos móviles propios, tenemos equipos propios de seguridad ciudadana, digamos, estamos trabajando en conjunto y ahora se suma, vamos a ver, ayer fue un comienzo, esperemos que continúe y que se siga incrementando la presencia de las fuerzas federales, porque realmente hoy, efectivamente, como comentaba, es una preocupación adicional al vecino que tiene temor a enfermarse, que tiene temor a quedarse sin trabajo. Ahora se le agregó esto de la inseguridad, que ve día a día cómo realmente está creciendo el riesgo. Claro. ¿Juanchi? No, bueno, lo dijimos en tu programa, Facundo, que se estaba dando forma a una mesa de trabajo, mesa de atención crítica en función del ministro de Seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de la Nación. Los gendarmes, las fuerzas federales, prefectos, policías federales están trabajando en distritos como los de Néstor, en Lanús y en la zona sur, también en 3 de febrero y en Moreno, y en definitiva me parece que la pospandemia, y es para charlar largo, ¿no?, nos tiene que poner en un lugar en donde no es solamente la coyuntura de los gendarmes, ni de la policía, ni de las alarmas, ¿no?, sino la integración, la inclusión, la educación. Creo que hay un debate enorme, el sistema carcelario argentino, la democracia se debe a esa discusión, y estoy convencido que la vamos a ver en la salida de la pandemia. Mientras tanto, para cuidar también la vida de los vecinos, Facundo, desde el punto de vista de la seguridad, el trabajo conjunto de municipios, gobierno nacional y provincial, con las fuerzas
la Policía Bonaerense y las Fuerzas Federales. Perdón, Juanchi ha sumado a su hija, a un ¿no? integrante del gabinete Claro. de Burle. Esa es la vida de nuestras casas todos los días. Exacto. Ha sumado a un integrante del gabinete, preséntela por lo menos. Claro. Asumamos a Eva Victoria, de 5 años, que es el bombonazo de la familia. Bueno, le mandamos un beso grande a Eva. Sí, que ahí está muy... ¿Por qué se llama Eva, Juanchi? Fue un chiste, ¿no? Eso Sí, me parece... bueno. Me parece que está de mala respuesta. A ver, me quedo pensando, que no escuche Eva mucho, así no se preocupan ni se angustian los chicos. Néstor, ¿usted cree que después de la pandemia viene efectivamente un territorio bonaerense más complejo, más violento, con más delitos contra la seguridad, contra la propiedad privada? ¿Qué piensa Lanús que puede pasar, Néstor? Yo no, sinceramente no lo veo necesariamente que eso tenga que ocurrir como consecuencia de la pandemia, y mucho menos si trabajamos como comentaba Juanchi, que de hecho lo estamos empezando a hacer, que es una mesa de integración entre las fuerzas provinciales y nacionales, con una participación activa de los equipos municipales, por el conocimiento del territorio, por la información a través de la tecnología que hemos establecido en los centros de comando, por la interacción que trabajamos en conjunto entre los municipios. Nosotros, por ejemplo, con Lomas hemos hecho operativos de seguridad en conjunto realmente muy efectivos. Yo creo que si nosotros seguimos en eso, si trabajamos así, y sobre todo si trabajamos en equipo, estas tres, el trípode de nación, provincia y municipio, no tiene por qué ser el COVID además un factor que genere un incremento de la inseguridad. Claro, a ver, sumate con una. Les quiero hacer una consulta más. Facu habló de la pandemia de la inseguridad, por supuesto hablamos de la pandemia sanitaria, que es la pandemia económica, que es algo que tocamos muchas veces, y quería saber cómo lo veían, si también estamos en el pico de la pandemia económica o todavía lo peor está por venir en términos de caída del producto, aumento de la pobreza, para ambos, ¿no? Bueno, esta vez primero para Grindetti, que sé que lo están esperando los ñoquis del 29 en un ratito, y después para Juanchi. Tiene muy buena información, así que yo creo que va a ser complejo realmente. La recesión es importante, pero acá también va a ser muy importante la participación que tenga el Estado en el comienzo para que arranque un círculo virtuoso de generación de actividad. Lo hemos estado hablando con el presidente en el sentido de generar, por ejemplo, actividad de obra pública para que comience a generarse oportunidades de trabajo. Es cierto, hoy los negocios que ya están empezando a abrir no están vendiendo como era antes de la pandemia. Es cierto que estamos en una recesión. Todavía hay sectores que les va a costar mucho comenzar a trabajar, pero bueno, la única forma es comenzar de nuevo, y acá las grandes crisis internacionales que generaron recesiones muy fuertes, siempre fue el Estado el que dio el puntapié inicial. Yo lo veo en ese sentido, que puede haber políticas activas en ese sentido. Lo que sí me gustaría aclarar, por lo menos mi visión personal, que el Estado tiene que dar el puntapié inicial y después tiene que retirarse un poco y dejar que el sector privado, a través obviamente de ayudas impositivas de parte del Estado, comience a generar un círculo virtuoso de actividad económica. Bien. A ver, Juanchi. No, de igual forma, el presidente ha dicho, y estamos esperando, por supuesto, los anuncios de esas medidas que indudablemente van a tener que poner en marcha, van a poner en marcha la economía. Yo tengo mucha expectativa, mucha esperanza en ese sentido. El Estado seguramente, como dice Néstor, a partir de la obra pública y a partir de lo que hemos visto que pasó también en estos meses con la pandemia, ¿no? La asistencia a las pequeñas y medianas empresas, el ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentaria, bueno, todo eso indudablemente se va a traducir en una economía que el Estado tiene que poner al servicio de la producción, del trabajo y en acuerdo también, ¿no?, con el sector privado, ¿no?, que también hay que empujarlo, ¿no? Hemos visto como el grupo de los 6 ha dado el apoyo el día viernes pasado, ¿no?, a la negociación por parte del Estado con los acreedores externos, así que me parece que también estamos tan abajo que la economía va a rebotar rápido y vamos a empezar a crecer. Vuelvo sobre un punto, les quiero mostrar algo, porque hablábamos mucho del AMBA, de la zona metropolitana, que creo que el intendente Grindetti decía, somos vecinos de la ciudad, no es el caso de Hurlingham, pero hay una línea divisoria. Si hoy pasó algo muy particular, esta es la reunión que se dio en la Casa Provincial, allí en La Plata, y claro, están de un lado la provincia, del otro lado la capital federal.
¿sí? Quiere decir, está el ministro Goyán allá arriba de todo, está el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, está el gobernador y se ha sumado Sergio Berni. Y está Diego Santilli, Larreta y Fernán Quirós. Y en el medio, producción, que tiene mucha maldad, nuestro productor Juan Pablo Zumpano, hizo esto. ¿Qué hay en el medio de unos y otros? La General Paz. Digo, y me quedo con esta idea para jugar un poco con esta suerte de ideas. Ellos eligieron sentarse así, nosotros no lo sentamos. Sí está la maldad de la General Paz, que en verdad no es una maldad, sino que pasa por una radiografía. Porque Grindetti decía, hay que, digamos, tomar la zona metropolitana como una zona única. No sé qué piensa Juanchi de esto, pero los escucho a los dos a propósito del tema. Néstor. A ver, yo creo que en cierta forma el AMBA es una región única, pero hay realidades distintas. Hay cuestiones fácticas, como yo contaba esto, que parece una nimiedad, pero en lo de las plazas, hay cuestiones que son distintas y que las tenemos que tratar de forma distinta. Pero a mí déjeme rescatar algo que yo lo vivo como una obsesión. Entonces, yo creo que lo bueno es que estén sentados hablando. Eso es lo bueno. Claro. De espacios políticos diferentes, que el año que viene van a competir, pero que no por eso dejan de sentarse y de hablar de los problemas concretos de la gente. Hoy el vecino común de Lanús lo que dice es, muchachos, júntense y resuélvanme los problemas, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de quedarme sin trabajo y tengo miedo de que me roben. Por favor, júntense y resuelvan estos problemas. Por eso yo creo que esto es muy loable, por eso me parece que es muy, muy importante, lo cual no deja que el año que viene no vayamos a competir, claro, porque tenemos ideas distintas en otras cosas, pero en esto de resolver el problema de la gente hay que trabajar así. Claro. Lo hicieron hoy en la ciudad, creo que es un ejemplo. ¿Con General Paz o sin General Paz, Juanchi? ¿Qué pensás del tema? Es una obligación, Facundo, es una obligación que nosotros que tenemos responsabilidad de gobierno en el medio de este desastre sanitario, de esta situación tan complicada, estemos laburando juntos. Digo, es una obligación que yo con Valenzuela, con Jaime Méndez, que limitan con Hurlingham, entendamos que hay que tener una estrategia para que no haya circulación de gente de un lugar hacia otro y esto que se produzca porque uno toma una decisión distinta a la otra. A mí me parece que es una obligación que la sociedad está despierta, está mirando la tele, está viendo las redes, está preocupada, está encerrada, está angustiada. Lo que quiere es que la política le resuelva los problemas, no ver discusiones que son abstractas. A ver, la culpa de todo esto la tiene el coronavirus, la tiene la pandemia, no la tiene nadie más. Y yo rescato a los 25 intendentes e intendentas del conurbano bonaerense que ponen todos los días, todos los días todo. Así que me parece que es una obligación y es la obligación de seguir trabajando hasta que esto empiece a mejorar sin ninguna duda. Juanchi, ¿te molesta que te digan que sos el intendente albertismo? No sé, ¿existe el albertismo? No, Facundo. No, Facundo. Peronista, ¿no? Te pregunto, después le voy a hacer una pregunta parecida a Grindetti. El presidente todos los días, primero que ni piensa, ni le interesa, y es todos los días el presidente de los argentinos, ¿no? Y el presidente del diálogo, y el presidente que convoca a todos para ver cómo está la situación sanitaria de la Argentina y cómo va a salir la economía adelante. Pero no hay albertismo, no existe el albertismo. No, hay argentinismo al palo hay mucho argentinismo al palo. Bersuit, salió Bersuit, Juanchi. Al palo porque estamos preocupados por la salud de los argentinos y porque estamos preocupados por poner en marcha la economía de la Argentina. Así que hay mucho argentinismo al palo, ¿no? Y los que gobernamos tenemos que dedicarnos a esas cosas y acompañar al presidente y al gobernador en todo lo que está haciendo. Y le pregunto por último a Grindetti si no le molesta las críticas propias del propio sector, porque usted se ha sentado a hablar con el presidente y porque es uno de los intendentes que dialoga, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, la verdad, primero, sinceramente lo digo, no hay críticas en el sentido de la palabra dura, crítica, respecto a que yo me siente. Se entiende perfectamente que si el presidente, la investidura del presidente, olvidemos una persona, me invita a mí a sentarme, a hablar de los problemas de la gente y cómo solucionarlos, ¿cómo no me voy a sentar? ¿Cómo no voy a hablar con él? ¿Cómo hacemos para dinamizar la obra pública, para darle laburo a los lanucenses? La verdad que sería necio y estaría incumpliendo el mandato que me dio la gente. Mire, Lanús tiene 500.000 habitantes. A nosotros nos votó más o menos la mitad. La otra mitad no nos votó a nosotros. Yo tengo que gobernar para todo y tengo que llevar soluciones para todo. Y si para eso me tengo que sentar con el gobernador y con el presidente, lo voy a hacer. Lo cual no quiere decir que pensemos igual en un montón de cosas. Y lo cual no quiere decir que cuando ese bicho se vaya y estemos en un año electoral, mi espacio político, conmigo adentro,
no queramos ganar las elecciones, pero no es momento de eso, es momento de encontrar soluciones de cosas concretas. Por eso yo me senté y me voy a seguir sentando con quien me quiera escuchar. Después veremos si nos dan las soluciones o no. La semana pasada, cuando salió el tema de las fuerzas federales, que parecía que a Lanús no iba a ir nadie, el gobernador me llamó y yo hablé con el gobernador y nos pusimos de acuerdo y me dijo, te doy mi palabra, el martes va ahí, y el martes fue la gente. Entonces me parece que creo que eso hay que al contrario, hay que fomentarlo y a mí no me molesta. Por supuesto, no me molesta la crítica en general. Bien. Néstor, le agradecemos, lo dejamos ir a comer ñoqui, ya es un poquito tarde para la cena. Ahora lo está esperando. No sé de dónde sacas información Spillman, pero bueno, lo dejo de lado. Es un fenómeno Spillman, Sí, y lo dejamos a ir con Eva, a Juanchi, porque si no nos va a matar Eva. Nos mata. Gracias a los dos por haber participado este largo rato, para hablar un poco de salud, de política en este momento, que se puede encontrar estos espacios también en televisión, escuchar dos miradas distintas, de espacios políticos distintos y propiciar también obviamente el diálogo, ¿no? Así que gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias. Spillman, ¿dónde sacas información usted que comen los intendentes? Facundo, tenemos ahí en el aire, estamos produciendo el aire. Pero usted no puede igual que meterse, usted que fue productor gran parte de su carrera, soy productor. Se mete en la casa de la gente. ¿Usted dónde vive? ¿De qué lado de General Paz? No, del lado de Ciudad, vivo en la Ciudad de Buenos Dame de Aires. vuelta la placa de General. ¿Cuánta maldad tiene esta placa, no? Mostrámela de vuelta. Es una genialidad, es un pan. Hoy se planteó esto, políticamente, por cómo se sentaron, por cómo se ubicaron, quedaron los integrantes del gabinete provincial con el gobernador a la cabeza de un lado y quedó el jefe comunal de la Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad porteña, del otro lado, y en el medio esto, que habitualmente pasa, que habitualmente sucede, que es la vida de un lado y del otro lado de la General Paz. Claro, eso es simplemente una avenida. Es muy difícil, Trivi, en este momento no pensar a toda la zona metropolitana como un todo, ¿no? Mira, siempre, digamos, había que pensar el AMBA como una megalópolis, es decir, viven 14 millones de habitantes, pero bien como decía el intendente Grindetti en ese caso, que también tienen ciertas particularidades y realidades diferentes. Si bien hay cosas que son similares, y me parece, por ejemplo, un punto a atacar es el tema de la circulación, del transporte, porque eso... Sabemos que el virus, si el transporte interjurisdiccional es un tema que digo, ahí ya no hay General Paz, no hay nada. Gente que entra de la provincia, de la provincia capital y de la capital a la provincia. Un dato que quiero compartir, Edgardo, que no es menor, que ayer Santilli lo decía acá, es el 70% de los policías de la ciudad, ¿te acordás Ezequiel que lo contó? Sí. Viven en la provincia de Buenos Aires. Y la policía de la ciudad tiene mayor casos de COVID positivo que los propios médicos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Para entender que esto, que es un juego simplemente periodístico de poner la General Paz en el medio del equipo de provincia, del equipo de ciudad, es solamente un juego periodístico, pero que no debiera haber efectivamente un límite, una frontera entre un lado y el otro, ¿no? No, acá hay que acordar política, me parece que, bueno, si se sentaron así era para presentar los proyectos o ver los números de cómo están, si hay que seguir. Se pueden articular políticas, pero también habrá que ver realidades. Pensá una cosa, en la ciudad de Buenos Aires son 200 kilómetros cuadrados. Es decir, en cambio, vos agarrás La Matanza... Sí, incontrolable. Claro, 2.800.000 personas en un territorio muy grande. Entonces, cada uno tiene sus particularidades y después, de acuerdo a las cifras que uno tiene en los indicadores, tendrá que ir aplicando. No tiene que ser totalmente simétrico. Lo que sí me parece importante es, digamos, ampliar, robustecer el plan Detectar. Claro. Esto, aumentar los testeos, lo habíamos dicho. A ver, hablando, sumate, Edgardo, con esto, hablando de cifras, de números, casi todos los días sigo las publicaciones que hace un físico que incorpora la idea de la matemática para armar proyecciones, que es Jorge Aliaga, que está con nosotros, que nos está escuchando. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bueno, gracias. A ver, usted le pone matemática a la pandemia, por decirlo de algún lado. Que cuando le pone matemática y empieza a proyectar, ¿qué mira a propósito de este tema? Mirá, lo que pasa es que justamente los números que se dan todas las noches pueden ser muy confusos. Te doy un ejemplo. Hoy la ciudad de Buenos Aires cargó, digamos, en el sistema nacional más o menos 1.100 casos. Pero cuando vos mirás en detalle, hay 120 casos de los que cargó hoy, que son de personas que tuvieron síntomas entre el 10 de mayo y el 20 de junio.
Entonces, si vos no empezás a mirar esos detalles, claro, es muy difícil hacer un análisis sobre lo que está pasando, porque la información a veces tiene, digamos, este tipo de ruidos que te hacen confundir. Entonces, a veces hay que separar lo que se va cargando, las demoras, y ir al fondo de la cuestión. Claro, ahora, pero Jorge, más allá de esos pequeños asteriscos, ¿no? Digo, cuando uno carga los datos, cruza datos sanitarios, más allá de este paréntesis que acaba de hacer, y empieza a mirar proyecciones, ¿puede darse cuenta más o menos cuándo va a bajar? Mira, lo que estamos teniendo cada vez más claro es que, a diferencia un poco de la teoría que ha dicho ministro Quirós, de que llegado a un cierto porcentaje de contagio la curva empieza a bajar, a nosotros nos parece, y la evidencia de lo que está pasando en estos días en Europa lo demuestran, es que depende mucho más de lo que haga la gente. De hecho, hemos visto en las curvas de las primeras 10 días de julio en el AMBA que bajó la velocidad de contagios, y simultáneamente en el interior del país subía muy rápido, porque en el interior del país no tenían tantos cuidados y acá se había bajado un poco la circulación. Claro, ahora estamos viendo que ya en la semana anterior, es decir, a partir del 15 de julio, en el AMBA, tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires, empieza a subir de nuevo un poco la cantidad de casos. Y eso es producto de cómo se comporta la gente, de los cuidados que tiene, reuniones del Día de la Padre, del Día del Amigo, esas pequeñas, digamos, deslices que van generando contagios y que son, digamos, lo que terminan haciendo la dinámica de la epidemia. Y a ver, más allá de los casos positivos, que aparte qué interesante, yo lo recomiendo a Jorge, yo porque le leo permanentemente en Twitter, hay que seguirlo en Twitter, todo lo que publica. Para mí es como la estrella de Twitter de la pandemia, Jorge, déjame decírtelo, sos como la estrella de Twitter. La verdad que los datos son muy buenos. Uno empieza a ver, por ejemplo, rebrotes en la provincia, en distintas provincias, en el interior del país. Jujuy hoy 172 casos. Córdoba es el segundo día Córdoba que da cerca de los 100 casos. Hoy 111 y ayer 99. Sí, exactamente. Y son situaciones que nosotros venimos alertando ya desde hace días, porque justamente todos los casos han sido personas que se trasladaron al AMBA por una cuestión a lo mejor de salud o por una cuestión de logística, de comprar mercadería, vuelven a su lugar de origen, no toman los recaudos porque está esta particularidad de la epidemia de que uno no se siente mal y está varios días contagiando sin saberlo, y bueno, contagian a sus amigos, generan todo un brote que después es muy difícil de controlar. Bien, Jorge, te agradecemos muchísimo. No lo hago más larga porque te sigo en Twitter, sigo los hilos, como se dice hoy en día. Es muy interesante, la verdad. Un físico argentino que de alguna manera no solamente es furor en Twitter, sino que permite ver proyecciones muy serias aparte. Jorge, gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Hablando de números, ¿no? Este es el número con el que habitualmente nos despedimos, Edgardo, que es un número también que hay que marcar y hay que dar permanentemente en los medios, que es la cantidad de recuperados. Exactamente, estamos casi, como vos ves ahí, en 78.000 recuperados. Estaremos en un 45%, porque recordá que estamos en... Buen porcentaje recuperados. Claro, digamos, lo ideal, el promedio son 50% a nivel mundial. O sea, todavía estamos un poquitito por debajo, decís. Un poquitito por debajo, pero bueno, esto es alentador, y decirle a la gente, digamos, primero, la responsabilidad social como se marcaba e individual. Es decir, mantener el distanciamiento social, usar la máscara, lavarse las manos, lo que aprendimos, eso va a ayudar porque tenemos que convivir con el virus hasta que aparezca prontamente la vacuna. Doc, mil gracias, siempre es un placer recibirte acá en nuestro programa. Spillman, gracias. Gracias a vos, Facu, has hecho un programa... Usted ya cenó, Spillman, excepcional. Porque se anda metiendo en la cocina de la gente. No, ¿cómo? No, una locura que le cuestione al intendente que está cenando. No, digo solamente que había quejidos de su círculo íntimo porque se tenía que ir a cenar. Le dice al intendente que se vaya a comer los niños, nunca lo vi. Pará, ahí vino Facu, ojo. Vino Babi, quiero saber qué sale mañana en la lotería, se pega un palo ahora, ese juego nuevo. Ojo con este estudio, porque la gente se cae en este estudio. Y algunos se caen... Para, ¿fue un atentado? Babi, ¿fue un atentado? Chau. ¿Fue un atentado? Chao, nos vamos hasta mañana a las 10 de la noche, ya llega Babi, chao.